Vimos en una clase anterior que la viscosidad representa la resistencia del fluido a la deformación. En este caso aplicamos una fuerza tangencial paralela a la superficie que contiene el fluido, como vemos en esta imagen agrandada, y el efecto que tiene esta fuerza tangencial aplicada sobre la superficie es que esta superficie o área A comienza a deslizar con una velocidad V y el fluido que está en contacto con esta superficie en la parte interna se mueve con la misma velocidad porque está adosado, pegado a la superficie, y esta capa de fluido inmediatamente arrastra la capa subsiguiente y así sucesivamente hasta llegar a la última capa que está en contacto con la otra superficie que no se desliza. Por lo tanto, está aplicando una fuerza en sentido contrario. Entonces, lo que estamos viendo es una variación de la velocidad de las distintas capas que conforman el fluido, de manera que va desde un mayor valor en módulo hasta 0 para la capa que está en contacto con la última, ¿sí? La última parte, el borde interno de la superficie que no desliza. La forma de explicar la diferencia de magnitud de las velocidades según el espesor del fluido es a través de la viscosidad, y la interpretación que le damos es esa resistencia del fluido a la aplicación de una fuerza por unidad de área, que es el esfuerzo aplicado, ¿sí? Y eso va a producir un gradiente de velocidad, o también llamado tasa de velocidad. Entonces hay una variación de la velocidad por diferencial, en este caso diferencia de altura entre capa y capa. El fluido entonces entre las superficies resiste al movimiento de su superficie superior, y esta resistencia al flujo es determinada por la viscosidad, que la simbolizamos con la letra eta. Esta viscosidad entonces es el esfuerzo de corte, ¿sí?, sobre la velocidad de corte o tasa de deformación. Las unidades de viscosidad son pascal por segundo. Si desarrollamos el pascal nos queda kilogramos sobre metros por segundo, y esto recibe el nombre de un poise. En la práctica, ¿sí?, se trabaja con el centipoise, o sea que un poise es 1000 centipoise. El sistema internacional es pascal por segundo, pero es común encontrar todavía unidades de viscosidad en centipoise. La viscosidad disminuye con la temperatura, lo cual es el comportamiento, digamos, común, usual de los líquidos a presiones moderadas. A presiones elevadas se pueden producir un fuerte incremento de la viscosidad con la presión, lo cual es muy relevante en la industria petrolera y en el manejo de aceites, lubricantes, que pueden estar sujetos a presiones muy elevadas del orden de los gigapascal. Vamos a clasificar el comportamiento de los fluidos en función de esa viscosidad. Y vamos a graficar el esfuerzo de corte en función de la tasa de velocidad o el gradiente de velocidad. A este primer gráfico lo vamos a llamar diagrama geológico o geograma. En realidad están representados en ese diagrama geológico todos los tipos de fluidos, pero vamos a empezar por el más sencillo, que recibe el nombre de fluido newtoniano.
Entonces tenemos el eje Y, el esfuerzo de corte, en el eje X la tasa de velocidad, y aquí tenemos la relación que hay entre el esfuerzo de corte y la tasa. Y decimos que ese esfuerzo de corte es directamente proporcional a la tasa de velocidad o al gradiente de velocidad, y que la constante de proporcionalidad es la viscosidad, ¿sí? Entonces vamos a despejar la fuerza y nos queda que es igual al producto entre la viscosidad, el área sobre la cual fue aplicada, por el gradiente de la velocidad. Esta expresión recibe el nombre de ley de Newton de la viscosidad, y todos los fluidos que verifiquen esta expresión reciben el nombre de fluidos newtonianos. Entonces, volvamos a nuestra gráfica y vemos que el esfuerzo de corte es proporcional a la tasa de velocidad. ¿Eso qué significa? Que al ser directamente proporcionales, y en el eje Y estoy dibujando el esfuerzo de corte, y en el eje X la diversidad con respecto de la derivada de B con respecto a la variable Y, observamos que la gráfica tiene que ser una recta que muestra esa proporcionalidad. Y eta, la constante de proporcionalidad, cumple aquí la función de pendiente de la recta. Entonces esa pendiente puede ser baja, como en el caso que estamos teniendo aquí, baja viscosidad es la primera recta oblicua, o puede ser de alta viscosidad, una pendiente mayor, como la segunda gráfica. Retomamos el concepto de viscosidad. Decimos entonces que es la propiedad física del fluido mediante la cual se resiste al esfuerzo, que lo calculamos como F sobre A. Este esfuerzo es de corte, según una tasa o gradiente de velocidad o tasa de deformación. La ley de Newton describe entonces bastante bien el comportamiento de líquidos homogéneos de bajo peso molecular, tales como agua, vino, aceites orgánicos e inorgánicos, glicerina y todo tipo de soluciones de tipo electrolítica, ácidos y bases. Y seguimos con otras sustancias como las poliméricas, emulsiones y suspensiones muy diluidas. En particular, en el caso de los líquidos, esa viscosidad aumenta si disminuye la temperatura, y si aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Eso se debe a que al tener más temperatura, disminuye la fuerza de cohesión entre las partículas, hace esto que disminuya la viscosidad. Pero en el caso de los gases se da el proceso inverso. Si aumenta la temperatura, aumenta la viscosidad. Y eso se debe a que al tener mayor energía cinética, se refleja por supuesto en una mayor velocidad, mayor movimiento de las partículas, y eso hace que tengan más contacto entre ellas, y de esa manera aumenta la viscosidad. También aumenta si aumenta la presión. Eso significa que en un gas la viscosidad va a depender de la presión y de la temperatura. Ejemplos de fluidos considerados newtonianos, y en este caso vamos a proponer algunos valores del coeficiente de viscosidad eta en centipoise, y fíjense, a 20 grados centígrados. Por ejemplo, el aceite de algodón 0,7, aceite de oliva 0,84, colza 1,63, óleo de ricino 9,86, y después también podemos encontrar, no están dados los valores, como ejemplo de fluidos newtonianos, pastas, lodos, grasas y polímeros de alta densidad. Hablamos del diagrama geológico
y dijimos que era una visión parcial cuando representamos los fluidos newtonianos. Ahora tenemos el diagrama completo con todos los fluidos newtonianos, como es el caso de la recta que se encuentra en el centro. Este es un fluido newtoniano. Y las otras gráficas, las otras líneas, representan fluidos no newtonianos. Seguimos representando en el eje Y el esfuerzo de corte y en el eje X el gradiente de velocidad. Y aquí vamos a usar lo que se conoce como ley de la potencia. Aquí tenemos el esfuerzo de corte F sobre A igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad, pero este gradiente está elevado a la n potencia. Y ahora vamos a analizar qué pasa. Por lo pronto, quiero que vean esto. Tenemos aquí una curva, ¿sí?, que tiene una concavidad hacia abajo y recibe el nombre, el fluido que tiene esta representación, de fluido pseudoplástico. Una curva con una concavidad que mira hacia arriba y que va creciendo, entonces a eso se lo llama fluido dilatante. Y aquí tenemos a un determinado valor tau inicial, ¿sí?, que sería la forma de representar este esfuerzo de corte. Lo vamos a representar con la letra tau. Tenemos una línea recta, ¿sí?, y este fluido recibe el nombre de Bingham, fluido de Bingham. Ahora analizamos cada uno de estos casos. Cuando n es igual a 1, en nuestra expresión de la ley de potencia, donde decimos que F sobre A es igual a eta, y aquí colocamos la derivada de la velocidad con respecto a I elevado a la potencia n, ¿sí? Cuando decimos esto, si n es igual a 1, lo que tenemos es un fluido newtoniano. O sea, tenemos el caso de que estudiamos al inicio de estas gráficas geológicas. Cuando n es menor que 1, el fluido se dice que es pseudoplástico. Si n es menor que 1, la viscosidad disminuye la viscosidad. Si n es mayor que 1, el fluido es dilatante, aumenta la viscosidad. Y el fluido de Bingham o material de Bingham necesita un valor inicial, tau 0, tau 1, para poder recién comenzar a fluir. Y ahí ya se comporta como un fluido newtoniano. Veamos los ejemplos. Fluidos considerados no newtonianos. Por ejemplo, la mostaza, 2,5 de viscosidad en centipoise, margarina 7,2 centipoise y miel 10 centipoise. Después también tenemos fluidos no newtonianos, magma, lavas, avalanchas de nieve, escurrimiento de glaciares, flujo de detritos, flujo de barros arcillosos, escurrimientos fluviales con alta concentración y o alto contenido de finos. Entonces vemos aquí la importancia que tiene el estudio de este tipo de fluidos para la carrera de geología. Vamos a ver uno a uno. El primero es el flujo dilatante. En este caso, n es mayor que 1 en la ley de la potencia. Vamos a representar la gráfica de la fuerza sobre el área en función de la tasa
o de velocidad o el gradiente de velocidad. Entonces vemos cómo, ¿sí?, la pendiente de la recta va aumentando, y eso nos dice que la viscosidad, fíjense, va en aumento. Si aquí graficamos la viscosidad en función de la tasa de velocidad, encontramos que esta va aumentando. Fluido pseudoplástico. Vimos que la curva F sobre A es de esta forma, ¿sí?, en función de la tasa de velocidad. En este caso, n es menor que 1. Si graficamos esta pendiente de la curva, vemos que esta tiene esta forma. Eso significa que la viscosidad va disminuyendo en un fluido pseudoplástico. Flujo de Bingham o plástico. Aquí vemos que tenemos una tasa inicial, tau 0, en este caso tau 1, lo podemos llamar. La gráfica es F sobre A, ¿sí? Entonces, el valor a partir del cual comienza a deslizar el fluido. Si graficamos la viscosidad, vemos que hasta este valor va disminuyendo esa viscosidad y después ya su valor permanece prácticamente constante. ¿Cuáles son los factores de plasticidad y rigidez que influyen, por ejemplo, en el comportamiento de una mecánico de la roca? Vimos a lo largo de esta clase y a lo largo de todo el desarrollo de fluido, la temperatura, la presión confinante, el contenido de fluido que tiene la roca, el tiempo que actúa la fuerza y obviamente la estructura que tiene la roca. Veamos un ejemplo concreto. Aquí tenemos una elevación, ¿sí? Aquí en el fondo hay un río y, por ejemplo, puede haber ocurrido una precipitación, una lluvia, y aquí en la parte superior entonces se produce la presencia de líquido, de fluido, y ese líquido, fíjense, puede, a través del medio material que se encuentra por debajo de esa elevación, circular y disponerse en el río, ¿sí? Entonces, esta es una forma de aplicar, digamos, el concepto estudiado por Darcy, y se encuentra efectivamente que el fluido puede atravesar las capas dependiendo del material y llegar, en este caso, hasta una zona de menor presión. Ley de Stokes. Esta ley es una ley muy interesante también para estudiar y que tiene que ver con la viscosidad de los fluidos. Stokes estudió la caída de un cuerpo esférico en un fluido. Supongamos que este es un tubo relleno de un determinado fluido de viscosidad eta. Entonces Stokes realizó la experiencia de dejar caer cuerpos esféricos de un determinado radio R en un fluido viscoso y encontró que la fuerza de fricción que actúa en un cuerpo esférico cuando se deja caer en un fluido viscoso, ¿sí?, es igual a 6 por pi por la viscosidad de ese fluido por el radio del cuerpo por la velocidad de caída del cuerpo. Entonces dijimos recién que vamos a suponer que un cuerpo se deja caer en un fluido viscoso. Eso significa que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. La parte dinámica del movimiento del cuerpo. Como el cuerpo está
sumergido en un fluido y digamos sobre la tierra, decimos que sobre este cuerpo está actuando por un lado la fuerza peso, masa por gravedad, hacia abajo, y hacia arriba está actuando el empuje. Y como esa fuerza de fricción depende de la velocidad, en el momento que el cuerpo comienza a moverse hacia abajo, ¿sí? En el momento que empieza a moverse hacia abajo, empieza una fuerza de fricción que se opone a ese desplazamiento hacia abajo y que es la fuerza de fricción de estoques. Entonces, suponiendo que el cuerpo se mueve hacia abajo, ¿no es cierto? Esa es la condición. Vamos a tomar positivo hacia abajo para aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, sobre este cuerpo vamos a aplicar el modelo de partículas y la segunda ley de Newton, y tenemos que hacia abajo está actuando la fuerza peso, hacia arriba el empuje y hacia arriba la fuerza de fricción de estoque. Y esto produce una aceleración en el cuerpo que evidentemente, como pasa de una velocidad 0 a una velocidad distinta de 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que la aceleración es positiva y hace que el cuerpo vaya aumentando de velocidad. Ocurre que a medida que aumenta la velocidad, aumenta la fuerza de fricción. En esa situación, como va aumentando la fricción de la segunda ley de Newton, ¿sí? Sea tal que se equilibre todas las fuerzas, de manera que el peso menos el empuje menos la fuerza de fricción de estoque es igual a 0 newton. Entonces, hasta el momento en que el movimiento tiene aceleración, que desde esta posición hasta esta otra, la fuerza de fricción de estoque va aumentando. Llega un momento en que creció tanto esa fuerza de fricción que esa fricción más el empuje igualan a la fuerza peso. En ese caso se equilibra las fuerzas, la fuerza neta vale 0 y a partir de ese valor de la velocidad hacia abajo el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad en esa situación? Si nosotros reemplazamos a P por masa por gravedad, ¿sí? Y después a la masa por la densidad del cuerpo, por su volumen, al empuje por el valor del empuje que es el peso del fluido desalojado y la fuerza de fricción por la ley de estoques, y despejamos la velocidad límite o la velocidad que tiene el cuerpo cuando se igualan todas las fuerzas, de manera que la fuerza neta de 0, en esa situación la velocidad límite es 2 por G, que multiplica a la densidad del cuerpo, vamos a poner aquí densidad del cuerpo, por la densidad del fluido, que es la que tenemos afuera, todo multiplicado por ella elevado al cuadrado sobre 9 por la viscosidad. Entonces, esta es la velocidad con la que caen los cuerpos una vez que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0 newton. Esta velocidad límite es la que tiene, por ejemplo, imaginemos una pluma, la dejamos caer y cae una distancia, una altura de muy corto valor, de una longitud muy corta, e inmediatamente uno la ve que empieza a caer con velocidad constante. Un paracaidista, por ejemplo, se deja caer sin abrir su paracaídas y después de determinada altura con respecto al suelo lo abre e inmediatamente aparece una fuerza de estoque mucho mayor, y eso hace que
en algún momento alcance la velocidad límite, y es una velocidad que le va a permitir llegar al suelo sin hacerse daño. Entonces, en un fluido viscoso, cuando cae un cuerpo, en este caso esférico, aparece la ley de Stokes, y lo importante es que esta ley depende de la velocidad y que permite que después de un cierto tiempo, una vez que se equilibran las velocidades, que la sumatoria total vale 0 de las fuerzas, entonces el cuerpo cae con velocidad constante llamada velocidad límite. Veamos por ejemplo el caso de una gota de agua cuando precipita en la tierra un día de lluvia o de tormenta. Para que haya lluvia se tiene que formar nubes, reciben el nombre de cumulonimbos, ¿sí? Que se forman a una determinada altura. Cuando se unen las partículas de agua de lluvia, cuando se unen las partículas de agua para formar la lluvia, estas gotas solo pueden tener un máximo de entre 6 o 7 milímetros de diámetro, y el diámetro medio de la gota es entre 2 y 3 milímetros. Un diámetro mayor no puede ser sostenido, se precipita directamente. Entonces, las gotas ya con ese valor ya pueden precipitar. Cuando cae la gota y llega al suelo, está transformando energía potencial gravitatoria en energía cinética. Una gota se puede considerar un cuerpo esférico que cae dentro de un fluido viscoso como es el aire o la atmósfera. Cuando precipita, fíjense en la primera foto, está la gota justo antes de impactar en el suelo, y en el segundo caso vemos cómo la gota impacta en el suelo, en este caso suelo suelto, partículas sueltas del suelo, impacta, se rompe y entrega la energía cinética que trae, parte de esa energía al suelo, y bueno, y parte, como se rompe, las partículas de esas gotas también salen disparadas con una determinada velocidad formando esa figura. Entonces, en el caso de la gota, tenemos que cuando cae, y si aplicamos esto, que era lo que estábamos comentando, las fuerzas que actúan son la fuerza de fricción de Stokes, el empuje hacia arriba con signo negativo y el peso de la gota. Y eso produce una aceleración de la gota. Finalmente, a una determinada altura alcanza su velocidad límite cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La velocidad de caída de las gotas o esa velocidad límite tiene un valor máximo de 9 metros sobre segundos para las gotas mayores, ¿sí? Y la energía cinética con la que caen las gotas es la que se encuentra en esta gráfica, donde observamos, de acuerdo a los autores, la cantidad de energía cinética por metro cuadrado de acuerdo a la intensidad de lluvia en milímetros sobre hora. Entonces vemos cómo a medida que aumenta el tiempo, aumenta obviamente la cantidad de agua que cae. Eso significa que aumenta la energía cinética, en este caso medida por metro cuadrado. Entonces, cuando cae la gota, cae con una determinada energía cinética porque va transformando parte de esa energía potencial en energía cinética. Recuerden que hay fricción, entonces no toda esa energía cinética se transforma esa energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética, parte se disipa debido a la fricción por Stokes. Entonces la gota tiene una velocidad límite, y esa gota, cuando en la figura A vemos cómo está justo antes de impactar en el suelo, y en el cuadro B estamos viendo cómo impacta, se rompe y parte de esa energía la pasa al suelo, a las partículas del suelo, y parte a las gotitas que quedan formadas después de que esa gota grande se rompa.
Eso es en un suelo horizontal. En 6D tenemos el caso de un suelo con una determinada pendiente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Son muchas las gotas que caen e impactan en el suelo desnudo. Toda esa energía que trae la gota, después de transformar la gravitatoria en energía cinética, se transmite a las partículas y comienza a deslizar, ¿sí? Si es una pendiente, parte de esas partículas del suelo. Entonces, en esta parte en particular estudiamos el caso de un suelo con pendiente. Entonces, lo que ocurre es que comienza a deslizar agua y partículas, ¿no es cierto?, del suelo desnudo, conformado por el propio suelo, por la materia orgánica, por los nutrientes que tiene ese suelo. Entonces, al proceso de deslizamiento se llama escorrentía y se arrastra parte del suelo. Y a esto es lo que se llama erosión. En la parte horizontal también ocurre lo mismo cuando ya el suelo no puede absorber el agua que está en su superficie, entonces comienza a deslizarse y a arrastrar parte de ese suelo. La forma de prevenir la erosión del suelo es que no se encuentre desnudo, cubrirlo con algún tipo de vegetación. Eso hace que el primer impacto que sufre la gota de agua cuando cae en una lluvia es sobre la hoja de esa vegetación. Puede ser un árbol, puede ser alguna planta de baja altura, no importa, mientras impacte en esas hojas de la vegetación, allí entrega parte de su energía cinética y luego comienza a caer nuevamente, pero con menor energía, de manera que el impacto en el suelo es menor y eso también le da tiempo al suelo para poder producir la absorción de esa agua y así evitar que se produzcan este deslizamiento de exceso de agua debido a la falta de penetración o percolación del agua en ese suelo. O sea que la forma clave de evitar que un suelo se degrade por erosión es que este suelo esté cubierto por vegetación.